Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar sobre el Poco F3. Hace unos días saqué el vídeo de la Gcam y hoy os voy a hablar del apartado de cámaras, que justamente creo que es lo peor que tiene el dispositivo, en este caso un dispositivo muy recomendable por muchísimas cosas. Algunos me diréis, Rubén, si hace viento y si no es el mejor día, ¿por qué estás grabando fuera? Y yo os diré que dentro de unas semanas lo entenderéis cuando veáis el análisis de esta cosa que tengo aquí, pero ahora mismo no os puedo decir mucho más. Y ya sin más dilación vamos a empezar hablando del dispositivo como qué tal. En este caso tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles, tenemos un gran angular de 8 megapíxeles, tenemos un sensor telemacro de 5 megapíxeles, en la zona trasera también tenemos un sensor de profundidad y en la zona delantera tenemos una cámara de 20 megapíxeles. Cuando hablamos ya así de la calidad de la cámara principal, pues tengo que decir que me he llevado una gran decepción. Está claro que es un dispositivo que ronda los 300 euros, salió a 350 más o menos, y sí que es cierto que no le podemos exigir mucho, no le deberíamos poder exigir mucho porque sabemos que Poco no va a hacer dispositivos muy orientados a la fotografía, pero las fotografías que he visto de este dispositivo no me han gustado. No me han gustado por diferentes factores, y no tanto por una falta de calidad, sino muchas veces por una falta de interpretación o por una falta de entender cómo hay que hacer las fotografías. En cualquier situación en la que haya un poco de contraste en la escena y necesitemos un gran rango dinámico, este dispositivo no va a funcionar nada bien. Tiene problemas con las altas luces, las quema muchas veces. Cuando no quema las altas luces, lo que hace es hacer unas sombras muy oscuras, muy profundas. Es como que no es capaz de buscar un equilibrio. Es como si yo, por ejemplo, estoy grabando este vídeo y en vez de estar grabándolo así, lo estuviera grabando o así, para que se viera bien el cielo y que yo salga tremendamente oscuro, o así, para que yo salga muy claro, la parte de atrás está completamente quemada, yo estoy un poco por encima, no busca un equilibrio. Le cuesta mucho en la mayor parte de situaciones buscar un equilibrio. Y para mí eso es un gran problema. Y además, en este caso, teniendo un rango dinámico corto, ¿por qué muchas veces el fabricante Xiaomi Poco, y además Poco lo hace más, no activa el HDR de manera automática? Es algo que no entiendo, y lo cierto es que hay muchas fotografías que no saldrán bien por ese problema. Tenemos un rango dinámico corto, a nivel de detalle no es muy bueno, y los colores ya hablaremos después en el procesado. Tengo que decir que es un dispositivo que no me ha gustado nada a nivel de fotografía, su cámara principal. Para mí, en este caso, es uno de los peores apartados que tiene el dispositivo y además bastante criticable. Cuando pasamos a las siguientes cámaras, nos encontramos con una cámara gran angular de 8 megapíxeles. Estoy cansado de ver este sensor, estoy cansado de ver esta misma cámara en muchos otros dispositivos y tengo que decir lo mismo, no me gusta. Y si no me gusta en el Poco X3 Pro de 200 euros, me gusta menos en este Poco F3 de 300 o 350 euros. Con lo cual, en este sentido, tengo que decir que es una cámara gran angular justita. Tenemos un rango dinámico muy corto, tenemos unos colores bastante mejorables, tenemos poco nivel de detalle, tenemos una falta total de control en las esquinas, mucha distorsión. En general, tengo que decir que la cámara gran angular no me gusta nada. Nos estamos acostumbrando a ver grandes angulares muy malos en estos precios y es un gran problema. No quiero decir que haya dispositivos que tengan grandes angulares mucho mejores en estos precios, pero es que llevamos un año prácticamente estancados en grandes angulares de 8 megapíxeles, que las situaciones complicadas, lo cierto es que lo hacen realmente muy mal. Después, las siguientes cámaras, tenemos un telemacro y aquí esta es la primera buena noticia que nos encontramos en el análisis. Tenemos un telemacro de 5 megapíxeles, un poco más de zoom, un poco más de calidad que sus rivales de 2 megapíxeles, una cámara que me gusta y además que entiendo ese concepto de telemacro porque la fotografía macro muchas veces busca esas focales cercanas al 50, al 60, incluso al 90, hay macros incluso de 200, vale, sí, hay macros de 24 milímetros, sí, vale, lo sabemos, pero son situaciones extremas. Ese macro de 60 milímetros, por ejemplo, que tiene Nikon, esos macros de 85, de 90, de 100, que tienen Canon, que tienen Tamron, que tiene Tokina, lo cierto es que son los más típicos. Cuanto más nos acerquemos ahí, más nos va a gustar esa fotografía macro, ese efecto propio del desenfoque, de ese zoom extra, ese tipo de visión de separar el sujeto del fondo simplemente por tener ese poco más de distancia focal, una buena noticia. Y después el sensor de retrato, creo que está bien, creo que hace buen trabajo. El problema es el procesado, a veces muy agresivo, el efecto de desenfoque a veces es demasiado irreal. Estamos muy acostumbrados a que los móviles no sea real porque es todo mediante software, pero puede ser poco real o muy poco real. En este caso tenemos muy poco real. Y por último, una cámara delantera de 20 megapíxeles que es correcta, pero tampoco vamos a tener grandes alardes, la verdad. Tiene un rango dinámico bastante cortito y lo que sí, desactivar siempre el modo belleza de Xiaomi, que es realmente muy agresivo. Y ahora pasando al siguiente apartado, que es el vídeo. En este caso tenemos vídeo en 4K, en 30 fotogramas, en la cámara principal. La calidad podemos decir que no está mal, quizás es uno de los mejores apartados del dispositivo, tampoco sin tener grandes alardes. El vídeo del gran angular es mejorable. Bueno, os voy a dejar unos cuantos ejemplos, os voy a grabar ahora para que veáis un poco el movimiento, para que escuchéis también el audio. No es el mejor día para grabar el audio, pero bueno, lo siento, pero bueno, vamos con los ejemplos. Bueno, y esta es la cámara delantera del Poco F3. Ya veis, ¿no? El rango dinámico y las nubes quedan un poco raras. A ver, no está del todo mal y tenemos una buena estabilización de base en general en el dispositivo. Yo os dije, a mí personalmente no me encanta. Bueno, hay que reconocer que tiene algunos pequeños detalles que no están nada mal. Por ejemplo, esta estabilización de base es un apartado bastante interesante. Lo que sorprende es que no tengamos algunas funciones como un modo estabilizador ultra o algo así, y que sí que tengamos el modo bokeh, incluso en este caso en la cámara delantera. El recorte, bueno, ya veis el efecto ahí a gustos, pero bueno, por lo menos lo tenemos. Esta es la cámara principal, tenemos vídeo en 4K, no tenemos un modo de estabilización específico, la estabilización de base
no es mala, está activada, hay una estabilización activada como tal, no hay un modo de super estabilizador de base como hay en otros dispositivos. A ver, no está mal. Después tenemos cosas como el zoom de audio o el modo bokeh que sorprenden, porque creo que son modos que en realidad vamos a usar menos que un modo de estabilización ultra o algo así. Pero bueno, aquí Poco ha decidido ir por otra parte diferente a muchos fabricantes. Y este es el modo bokeh. Bueno, vosotros decidís ya si os gusta o no. Yo sigo diciéndolo, me gusta la estabilización de base, pero me sorprende no tener un modo específico. Y aquí tenemos por último el vídeo en gran angular. Nos quedamos solo en Full HD, ya os dije, para mí eso es uno de los pequeños problemas. Y después la estabilización está bastante bien, el rango dinámico es justito, tenemos a veces un extra de enfoque digital, un extra de procesado bastante habitual en Xiaomi. A ver, no está mal, pero por 300 euros no nos va a sorprender y hemos visto cosas mejores por un poco más, aunque hay gente que no lo quiere admitir. Bueno, ya habéis visto unos cuantos modos, unas cuantas funciones, los colores regulares, el rango dinámico, el gran angular en esta situación, lo cierto es que sufre bastante. A ver, no digo que sea un apartado de vídeo horrible, creo que es mejor que muchos de los otros apartados que tiene este dispositivo, pero lo cierto es que tampoco nos hemos encontrado grandes alardes. Sigo diciendo, no poder grabar vídeo en 4K en un dispositivo de 300 y pico euros en la cámara gran angular en el año 2021 era algo que no me esperaba y me está pasando con muchos y los voy a criticar todos y cada uno de ellos, aunque sea tendencia del mercado, me da exactamente igual. Pasando al siguiente apartado, que en este caso es el procesado de imagen, tenemos buenas y malas noticias. Por un lado, hay que reconocer que en algunos casos los colores están mejor de lo que yo me podía pensar. Sí que es cierto que no me acaban de convencer, son colores bastante Xiaomi barra Poco, pero sí que hay que decir que quizás están mejor que en generaciones anteriores. No es un gran alarde, pero sí que es cierto que está un poco mejor. Mucho cuidado con la temperatura de color del gran angular, a veces se vuelve un poco loco, es bastante habitual de manera genérica y sí que es cierto que, por ejemplo, funciona mejor que otros fabricantes que en el gran angular suele tener grandes problemas. Por ejemplo, Samsung y Realme, los últimos dispositivos que he probado, el gran angular, sí que es cierto que de 10 fotos, un par de ellas en situaciones complicadas, la temperatura de color se pierde por completo. Aquí no pasa tanto eso. El problema es el que comentábamos antes. Tenemos un problema de lectura del rango dinámico de la escena. Tenemos un problema de interpretación, sombras a veces que quedan demasiado oscuras, otras veces perdemos por completo las altas luces por no activar el rango dinámico, por no activar el HDR automático. A ver, son pequeños detalles que ensucian una experiencia que podría ser mucho mejor simplemente teniendo un poquito mejor de procesado, sin ser nada exagerado, y después vais a entender un poco por qué. Este dispositivo tiene una cosa que me gusta bastante, y es que tenemos el modo noche en las dos cámaras principales. El modo noche nos ayudará a mejorar alguna de esas escenas un poco complicadas que ya os digo que no funciona muy bien. Incluso en una situación como esta, bueno, quizás como esta no, porque hace bastante sol, pero un atardecer que no sea excesivamente oscuro, os recomiendo activar el modo noche, porque nos va a dar ese extra de rango dinámico que vamos a necesitar en muchos casos y nos va a subir un poco esas sombras tan oscuras que os criticaba, con lo cual es bastante interesante que lo utilicéis muchas veces, aunque no sea necesario por la iluminación general. Ahora me toca hablar de la aplicación, y yo os he dicho, tiene cosas que están bien. Por ejemplo, me gusta ese detalle de que tengamos el modo noche en las dos cámaras. Tenemos muchas funciones, tenemos el vídeo estabilizado que ya hemos comentado antes, tenemos algunos pequeños detalles, tenemos el modo Pro, tenemos modo retrato, tenemos muchas cosas, y lo cierto es que en ese sentido creo que está bien, pero después, por ejemplo, que el HDR a veces haya que activarlo, después que no tengas el HDR en la cámara delantera o que no tengas el HDR de base activado en el gran angular a veces cuando lo abres. No sé, son cosas raras, en ese sentido creo que Xiaomi le debe dar una vuelta y debe mejorar un poco ese apartado. Y ya como último punto, hablaros de la Gcam. Os dejo por aquí arriba el enlace. Si tenéis el Poco F3 tenéis que instalar ya sí o sí la Gcam, porque el cambio es radical. Pasa de ser una cámara mala para 350 euros a ser una cámara más que solvente en la mayor parte de situaciones, incluso en algunos casos podríamos decir que buena, así que en ese sentido poco más tengo que decir. Instalar la Gcam, ved ese vídeo, mirad cómo la configuro, y lo cierto es que el cambio de rendimiento es muy grande. Y ahora para acabar un poco las conclusiones, y creo que ya están un poco dichas. Creo que en muchos casos Xiaomi barra Poco hace muy buen trabajo, y creo que muchas veces nos dejamos guiar o nos llevamos por esa euforia que tenemos sobre los fabricantes que hacen buen trabajo. Y creo que muchas veces criticamos a otros fabricantes que tienen cosas que aparentemente son parecidas pero más caras, incluso después de usarlas, ¿no? Siempre vamos con esa predisposición a criticar, y yo mismo soy el primero. Yo tuve el Poco F1 y me encantó. He probado dispositivos de Xiaomi y me he cansado de recomendar el Xiaomi Redmi Note 10, el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, el Poco X3 NFC, el Poco X3 Pro, me he cansado de recomendarlos. Pero hay que reconocer que cuando un fabricante hace las cosas mal, hay que decirlas. Y he estado probando dispositivos entre los 300 y los 400 euros. Y en el apartado fotográfico tienen cámaras principales mejores, tienen cámaras grandes angulares mejores, hacen mejores colores, hacen mejores fotos con poca luz, graban mejor vídeo. Con lo cual, si tú lo que buscas es una buena cámara por su precio, este Poco F3 no es un dispositivo para ti, para nada. Si tú buscas otra cosa completamente diferente, si tú quieres un dispositivo con muchísima potencia, con un buen diseño y quieres un dispositivo bien fabricado, que quede bonito, este Poco F3 es perfecto. Pero que sepas que vas a tener una experiencia fotográfica por debajo de su precio y que otros fabricantes, e incluso otros dispositivos dentro del mismo fabricante, te van a dar mejores rendimientos. Lo que sí, la Gcam, si tienes ya este dispositivo comprado, te va a ayudar, así que no te olvides en ir a este vídeo que te dejo por aquí, y también te dejo por aquí otro vídeo sobre cómo hacer mejores fotografías. Si ya tienes el Poco F3 y no le consigues sacar el máximo rendimiento, con este vídeo lo vas a conseguir sacar. Así que nada, poco más tengo que decir, espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto.